Hola y bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Central Hispana en Wharton, Nueva Jersey. Somos una iglesia dedicada a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y a edificar a cada oyente con mensajes llenos de esperanza y verdad bíblica. Nos alegra que estés aquí y esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. El episodio de hoy, Jesús y nuestra adversidad. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Hebreos 1, versos del 1 al 3. Y le titulé a esta exposición Jesús y nuestra adversidad. Repito, Jesús y nuestra adversidad. Si su condición física le permite, por favor, vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Señor Dios y Padre Celestial, estamos ante tu presencia y en estos momentos, Señor, me has dado la oportunidad de exponer tu palabra y simplemente quiero que tu Espíritu Santo se manifieste en todos nuestros corazones, incluyéndome. De aquellos que nos escuchan y de aquellos, Padre Celestial, que han de escucharnos eventualmente por medio de los recursos tecnológicos que tú nos has otorgado, pero sobre todo los que estamos aquí presentes, Señor, que venimos a escuchar tu palabra, que venimos a buscar el camino que tú nos has puesto a andar y que tú fijes tus ojos sobre nosotros, como dice el salmista. Manifiéstate grandemente en estos momentos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Jesús y nuestra adversidad. El propósito de esta exposición es ver cómo Jesús actúa o qué tipo de persona es Jesús en medio de nuestra adversidad. Para entrar un poco en el contexto de esta epístola, primero quiero señalar de que esta epístola no se le conoce autor. Muchos dicen que fue Pablo, muchos dicen que fue Santiago, el mismo que escribió la carta universal, pero no se le conoce el escritor, pero sí conocemos su autor, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo nos quiere decir algo por medio del texto, pero antes de ver qué es lo que quiere decir el Espíritu Santo a nosotros hoy, vamos primero a ver qué el Espíritu Santo le estaba diciendo a la audiencia original de ese tiempo. Esta epístola va dirigida a un grupo de hermanos que al parecer eran judíos, eran hebreos y habían recibido a Jesús como su Mesías, como su único y suficiente Salvador. Sin embargo, habían unas grandes adversidades, persecuciones que les estaban haciendo tentar abandonar la fe en Jesús y volver a la antigua religión judía. Ellos estaban pensando que era más fácil dejar esto del cristianismo y dejar lo que ellos habían visto como el cumplimiento de todas las promesas para regresar a la fe judía del templo, a los sacrificios. ¿Por qué? Porque había una inmensa persecución a los judíos, porque no solamente era en contra de lo que ellos toda la vida habían profesado, sino también estaban siendo asesinados, torturados y encarcelados por esto. El autor de los Hebreos básicamente escribe esta epístola que es más o menos un ensayo, pero sobre todo es un sermón. Esta epístola es una predicación bastante extensa de el por qué ellos no deben abandonar la fe y el por qué ellos deben poner su mirada en el autor y consumador de la fe, como dice esta misma epístola en el capítulo 12, porque es más asombrosa de lo que ellos creen, aún en medio de lo que están pasando.
Y nosotros podemos ponernos en su lugar, en ese contexto donde están pasando un sinnúmero de problemas y están tentados a abandonar la fe. Y creo que todos nosotros hemos pasado por eso. Pero el autor de los Hebreos primero abre esto con una introducción y dice lo primero que él quiere establecer. Y él está exhortando a que no abandonen su fe, que está basada en el Mesías, el profeta, sacerdote y rey de Dios, que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Este Mesías era Jesús de Nazaret, aquel que fue crucificado, pero resucitó al tercer día para darnos justificación. Y examinando este prólogo, porque esto es un prólogo para lo que él va a exponer, podemos apreciar la persona de Jesús como el individuo que nos sustenta en medio de momentos adversos el día de hoy, así como estaba sustentando a la audiencia original. Y en nuestros momentos de adversidad, primero podemos ver de que Jesús es nuestro profeta eterno. Jesús es nuestro profeta eterno. Y si podemos leer versos del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en los postreros días. Y eso es una palabra clave. Esa frase es bien clave, hermano. En los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es suficiente para decirle que Jesús es el profeta eterno que ha hablado directamente de parte de Dios porque Él es Dios. O sea, para entender lo que lo que el autor quiere decir es que antes, como dice el verso 1, Dios había hablado a los patriarcas y profetas con promesas a Israel. Y yo quiero oír más o menos el tipo de promesas que estuvieron progresivamente haciéndose durante la historia de Israel. En el principio, cuando Adán y Eva pecaron, era justo de parte de Dios ser consistente con su ley de pacto con Adán y Eva, y pues hacer juicio sobre ellos y deshacerse de ellos. ¿Pero qué hizo? Les dio una promesa. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia y Él es un Dios justo, pero también está mirando a lo que Él puede hacer en la humanidad por quien es Él. Y antes de seguir entrando a la historia, primero tenemos que entender de que habían 3 oficios en el Antiguo Testamento que eran ungidos, que el Espíritu Santo provisionalmente y temporalmente habitaba en ellos. Y eran los profetas, eran ungidos, los sacerdotes y levitas eran ungidos para hacer sus funciones en el templo, y los reyes también eran ungidos, no solamente en un cierto tipo de ceremonia, como se supone que se hiciera conforme a la ley, sino también que el Espíritu Santo los dirigía en esos oficios. Pero recordemos que el Espíritu Santo no moraba en ellos luego de que ellos terminaran sus oficios, eso que era de una manera provisional. Y el profeta es un ungido que habla al pueblo de Dios los oráculos de Dios. O sea, los profetas eran levantados con el propósito de dejarle saber al pueblo las bendiciones del pacto. Si ellos vivían bajo la sombra del Señor y vivían en su presencia constantemente, en amor a Él, pues ellos iban a ser bendecidos. Ahora, si ellos se alejaban del Señor e iban hacia otros ídolos, el profeta se levantaba para dejarles saber también que en ese pacto también habían maldiciones. Podían ser exiliados y separados de la tierra que el Señor les prometió. Y siempre tiene que ver con descendencia, tierra y reino. Esas eran siempre las promesas. Y primero vemos esas promesas cuando se la dijo a Eva. Y vemos lo que es el protoevangelio en Génesis 3:15. A Eva se le prometió que una simiente que iba a nacer de ella iba a derrotar el pecado y la maldad que el dragón o la serpiente trajo. ¿Quién
es esa simiente de la mujer que derrotó la maldad y el pecado, señores? Jesús, Cristo. A Abraham, desde Abraham a Moisés, se le prometió una descendencia innumerables de reyes y sacerdotes. ¿Quiénes son ellos? Primero es Jesús. Y el resto de los descendientes de Abraham somos nosotros, que estamos encomendados a expandir el reino de Dios, su iglesia. A David, más al frente de la historia de Israel, un rey que era de su descendencia y que reinaría eternamente con justicia y paz. Como el Salmo 110 dice, ¿verdad? Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra para que yo ponga tus enemigos al estrado de tus pies. Esa era la promesa que se le hizo a David. Él no vio la promesa, pero Jesucristo vino. Y a los profetas se le prometió un siervo sufriente que pagaría el precio legal y divino por nuestros pecados. Eso fue Isaías 55. Como también un hijo del hombre, un representante divino que resucitará a los justos en los últimos días o en los postreros días, el día del Señor, para destruir las fuerzas paganas, el hijo del hombre que se le prometió a Daniel. En fin, estaban esperando un ungido, un Mesías para Israel, para resucitar a los justos entre los muertos y destruir el pueblo pagano para restaurar el reino de Israel. Esa era la promesa. Pero eso eran provisionales y los judíos todavía estaban esperando a ese Mesías y pasaron siglos y siglos. Pero Dios no olvidó sus promesas para con su pueblo. Y entonces dice el verso 2 que en estos postreros días, y esta es la frase clave de este pasaje, en estos postreros días significa el día del Señor. Cuando se decía en los postreros días significaba que era el cumplimiento de todas las promesas. El cumplimiento de todas las promesas que el Señor le había prometido a su pueblo de traer un Mesías, un ungido, un profeta que hablaría su palabra. Y ese profeta vino y fue Jesús. El profeta, además de anunciar con la unción del Espíritu Santo cuáles son las bendiciones que tenemos debajo del Señor, como también las consecuencias de nuestro pecado, para que nosotros podamos tener eso en cuenta y poder recapacitar, arrepentirnos y continuar en este camino bajo del Señor. También le daba promesas a su pueblo en medio de la adversidad. El profeta también daba palabras de aliento. Y en los últimos días, como dije, es una expresión bastante judía, bastante hebrea, que dice en los días donde se cumplieron esas profecías, esas promesas. Y el autor está diciendo a su audiencia que Dios ha cumplido sus promesas en Jesús y que Jesús es no solamente la promesa del Antiguo Testamento, sino que es la encarnación del Antiguo Testamento. Todo lo que el Antiguo Testamento estaba apuntando, tanto el templo, los sacerdotes, los reyes, todo apuntaba a algo mayor, a alguien mayor, que es Jesús. Jesús como profeta dice aquí que el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, todas las cosas, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Jesús es el verbo de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchos dicen que cuando el Señor creó los cielos y la tierra, dice en Juan 1:1 que en el principio, haciendo alusión a Génesis, era el verbo, el logos, la palabra activa de Dios. Cuando Dios habló para que se hicieran las cosas, Jesús las estaba creando. Eso es una manera que ellos ven el pasaje. Eso significa de que Jesús no solamente fue un hombre que vivió en Nazaret, predicó un cierto tipo de locuras que para muchos en ese tiempo eran, valga la redundancia, eran locas, por decirlo así. Él no solamente era un predicador andante en Nazaret, sino que fue aquel que creó todas las cosas y que las sustenta. Y es heredero de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no solamente Él las creó, sino que también las está sustentando y está interviniendo en la historia para poder traer redención a su pueblo. Y Él como profeta nos promete muchas cosas.
Y tenemos que entender, claro, que si Jesús es la persona de la cual el Antiguo Testamento habla, todas las promesas del Antiguo Testamento y las promesas que Él nos trajo en su ministerio terrenal y las que tenemos hoy en día son para nosotros, a quien Él le habla constantemente, día tras día, domingo tras domingo. Y en medio de la adversidad, ¿qué el texto nos quiere decir hoy? Que Jesús es nuestro amparo y fortaleza, como dice el Salmo 46, que dice el Señor o Jehová, y los cristianos del Nuevo Testamento básicamente en uno de sus coros dice que cualquier cosa que decía Jehová o Señor se la adjudicaba a Jesús. Y dice que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que el Señor, como dice Primera de Samuel 17, y vemos la historia de David contra Goliat, el Señor es nuestro campeón. Jesús es nuestro campeón ante un Goliat que es invencible. Y eso es una historia bastante fascinante porque a mí me encantan las historias donde está el underdog, donde está el más pequeño y tú dices que no va a ganar y de repente gana. Esas son las historias más asombrosas para mí, especialmente yo que siempre siempre he estado involucrado en estos deportes de combate y siempre a toda persona que está en ese ambiente, en esa cultura, le encanta la historia de aquel que es subestimado y de repente vence a la persona que se supone que es invencible. Si vemos un poco la historia de David contra Goliat, estamos viendo un pueblo que está asustado, incluyendo su rey, y está este gigante que está teniendo una armadura inquebrantable y da una descripción bastante interesante porque cuando Goliat está haciendo burla al pueblo de Israel, él tiene una armadura que parece que él parece que se puso un dragón encima, como que es bien escamada. ¿Les suena familiar? Era lo mismo que en el Edén Adán y Eva estaban enfrentando. Pero viene este pastor que es bastante insignificante y es David. Y David de un golpe vence a Goliat. Y luego de que él vence a Goliat, el pueblo de Israel toma fuerzas y vence a los filisteos de manera definitiva. ¿Qué quiere decir eso? Y esto es solamente el Antiguo Testamento, pero lo podemos aplicar hoy. Que cuando Jesús derrotó al pecado, cuando Jesús murió en la cruz y resucitó el tercer día, venció el pecado y la muerte para que nosotros como el pueblo de Israel pudiésemos arrasar y conquistar para la gloria de Dios y establecer su reino. Eso lo estamos viendo en el Antiguo Testamento y es lo que nosotros podemos ver hoy, porque Jesús como profeta también nos dice que Él es omnipotente, el cual nosotros nos protegemos, porque dice Salmo 91, ¿verdad? ¿Quién se acuerda del Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y bajo de sus alas estarás seguro. ¿De quién está hablando ese pasaje? De Jesús. En medio de la adversidad, también es nuestro pastor. Nuestro buen pastor que da la vida por sus ovejas. Aquí está haciendo alusión al Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese fue el mismo que luego nos dijo que busquemos el reino de Dios y su justicia. El resto de las cosas vendrán por añadidura. Jesús es el profeta eterno que constantemente nos recuerda las promesas de Dios. Que con amor nos recuerda también que cuando nos alejamos del Señor hay consecuencias y quiere protegernos de ellas. Ante momentos donde queramos abandonar la fe por X o Y razón, lo cual muchas veces es válida, Jesús, sintiendo lo que tú sentiste o lo que tú estás sintiendo en estos momentos, te está diciendo que no abandones la fe, que Él sigue siendo aquel que por medio del Espíritu Santo te va a recordar las promesas en medio de lo que tú estás pasando ahora mismo. Y los profetas que antes hablaron a los padres de Israel y los profetas que luego llegaron a nosotros para predicarnos el evangelio, pasaron y están morando con el Señor. Pero Cristo, Él sigue hablando. ¿Qué no dice el texto? Porque hay que establecer también que muchos han establecido ciertas cosas en el texto y
¿Qué no dice el texto? El texto no dice que Jesús dejó de hacer milagros. Porque muchos han tomado este texto a decir que como Jesús ya habló y el canon está establecido, no hay necesidad de milagros, no hay necesidad de que las personas sean sanadas, simplemente que escuchen la palabra de Dios y ya. El texto no está diciendo eso, hermano. Porque que yo sepa, este mismo profeta que yo estoy hablando, su ministerio era de exorcismo y de hacer milagros, de levantar muertos y levantar al cautivo. Jesús, por medio de esa iglesia, sigue haciendo milagros, haciendo maravillas, dando mensajes y prodigios para que nosotros podamos entender de que Él sigue activo en esta tierra y que nosotros somos sus manos y sus pies. Eso es asombroso. ¿Qué tampoco dice el texto? Que Él ya no obra de manera extraordinaria. El hecho de que usted está aquí escuchando esta palabra, eso ya es extraordinario, hermano. Que Dios ya no habla de manera específica o de llamado específico a una persona específica. Sin embargo, todos aquí tenemos un llamado específico. Tenemos momentos donde en la adversidad, cuando pensamos que Dios no está hablando, que Dios no está diciendo nada, se nos acerca una persona con toda la humildad del mundo y te dice: el Señor está contigo. Y tú no esperabas ese mensaje. Eso yo lo vi muchas veces. En momentos de gran angustia. Yo podía estar caminando por la escuela, por la universidad, con la cabeza abajo. Porque las situaciones que yo estaba pasando me agobiaban demasiado. Y no faltó una palabra para levantar mis ánimos y yo seguir haciendo lo que estaba haciendo para la gloria del Señor. El texto no me está diciendo que Jesús dejó de hacer eso. El texto me está diciendo de que el creador del universo me está hablando constantemente, me está dando palabra constantemente para yo seguir hacia adelante en medio de la adversidad. Y gloria a Dios por eso. So que primero vemos que Jesús es el profeta eterno, el que nos habla constantemente por medio de su palabra y que habla también por medio de su iglesia. Segundo, Jesús también es nuestro sacerdote eterno. El sacerdote era un ungido, un Mesías, dentro del pueblo de Israel, que representaba el hombre ante Dios y representaba la misericordia de Dios y su amor. En la sociedad hebrea, el rey no podía ser sacerdote, ni el sacerdote podía ser rey. Y es bien curioso porque el sacerdote mismo, el sumo sacerdote del sistema levítico, tenía que ofrecer sacrificios para sí mismo para luego interceder por el pueblo de manera legal, divina y sacrificial. Es bien interesante que dice en el verso 3, que es donde estén marcando el sacerdocio de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en otras palabras, Cristo es Dios. Eso es lo que le está estableciendo. Y que sustenta las palabras, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que nuestro pecado es una deuda eterna porque fue contra un ser eterno. Es una deuda eterna como seres humanos que estamos viendo un sinnúmero de defectos emocionales, sociales y físicos. Podemos ver la evidencia del pecado de cómo está corriendo ahora mismo en cualquier contexto. Eso nos deja saber de que la humanidad tiene una deuda eterna, no porque hizo algo en el Edén, sino porque la hizo en contra de un ser eterno, un ser que siempre ha existido. Por lo tanto, como era una deuda contra un ser eterno, Jesús, el representante y sustituto eterno, pagó por nuestra deuda. Jesús, siendo Dios, se encarnó y vivió la vida que no pudimos vivir
murió la muerte que merecíamos morir y resucitó al tercer día para justificarnos y darnos vida eterna y representarnos delante de Dios para nosotros poder entrar al trono de la gracia buscando socorro. Y el autor de los Hebreos más adelante, estableciendo su caso sobre Jesús como el sacerdote, dice, por tanto, ya no tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo. Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con gran confianza y con toda confianza al trono de la gracia para que hallemos oportuno socorro. Los sacerdotes que estaban sirviendo en el sistema sacrificial morían. Por lo tanto, no podían seguir haciendo expiación por nuestros pecados. Y el sistema era insuficiente porque era temporero. Mas, sin embargo, Dios sabía eso y le estaba enseñando al pueblo de que eventualmente, así como le prometió a Abraham que él iba a proveer un cordero, Dios proveyó el cordero inmolado que quita el pecado del mundo para que tú y yo podamos tener un acceso directo al Señor para nosotros poder tener vida eterna. Ahora, esto nos enseña una cosa, que la humanidad tiene un problema. Y a través de la historia hemos visto cómo la humanidad ha tratado de resolver ese problema. La nueva era y el relativismo nos dice que el problema está en que no estamos conectados con nosotros mismos. Y que cualquier religión nos lleva al mismo Dios. A pesar de que dice eso, hay una brecha aún. Tenemos que nosotros buscar entre nosotros mismos amor propio y todas estas cosas para resolver ese problema. Que cualquier religión te lleva a Dios. Que todas las religiones son verdaderas. El problema es que el cristianismo afirma ser exclusivamente cierto. Y si todas las religiones son verdaderas, ¿cómo una religión, toda la religión puede ser verdadera si hay exclusividad en una? No hace sentido. Si el cristianismo es verdadero y afirma que todas las religiones son falsas, pues no todas las religiones son ciertas. Eso es una falacia. Que no todas las religiones llevan al Señor. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo, nuestro sacerdote eterno. Hay un problema. El secularismo, que dice que no hay nada sobrenatural, no hay nada que represente lo místico, lo que es más allá de lo que nosotros podemos ver y tocar. Y el modernismo nos dice que el problema es la sociedad y el sistema religioso que lo oprimen la buena conciencia del ser humano. Cuando en el tiempo vamos a decir, no hace muchos siglos, cuando el ser humano empezó a ver que con la razón y con todos los esfuerzos tecnológicos que ellos estaban haciendo, ellos pensaron de que no necesitaban a Dios para explicar las cosas. Y trataron de erradicar la religión. ¿Qué pasó en ese siglo? La Primera y Segunda Guerra Mundial. El nazismo salió. Porque ellos pensaban que el ser humano es bueno por naturaleza. Y resulta que estadísticamente hablando, las religiones, los países que rechazaron la religión en ese siglo fueron donde más personas bajo su gobierno sufrieron. Cuando tú sacas a Dios de la ecuación y no tienes un punto de referencia, lo que hay son tragedias. El modernismo le falló al ser humano. El secularismo le falló al ser humano. Y vemos las consecuencias en el día de hoy, porque la gente quiere buscar cualquier cosa espiritual, pero no encuentra descanso. Está también el politicismo. ¿Cuál es el politicismo? Nos dice que el problema radica en la falta de influencia o maniobra política de hoy. Dice que tenemos que hacer muchas reformas políticas para entonces poder arreglar el problema de la sociedad. ¿Eso es cierto? Hay que hacer muchas
reformas políticas para poder establecer un cierto tipo de orden y progreso en la sociedad. No estamos en desacuerdo con eso. Tampoco estamos en desacuerdo en lo que el modernismo trataba de explicar, que era básicamente que los avances tecnológicos iban a ser beneficio de la sociedad. Tampoco estamos diciendo que las otras religiones no tienen un aspecto de verdad. No, están buscando algo sobrenatural. Lo que pasa es que lo están buscando por medio ilegítimo. Y siguen buscando el problema a través del problema. Jesús, sin embargo, el cristianismo, dice que todas eso están parcialmente correctas, mas sin embargo, no van a la raíz del problema. ¿Y cuál es el problema de todas esas cosas que ellos están apuntando? El pecado. El pecado. Es por eso que Jesús, como nuestro sacerdote, resuelve el mayor problema que hay en nuestro corazón y por ende lo que afecta a la sociedad, que es el pecado. Y el Señor te está diciendo, ya yo pagué por eso. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, creer en lo que Jesús hizo en la cruz por ti, para entonces encontrar una nueva vida y encontrar un nuevo propósito y utilizar todos los recursos que el Señor te ha dado para expandir su reino. Eso es lo único que el Señor está pidiendo. ¿Qué nos está diciendo esta parte del texto hoy? Cualquier cosa que tratemos de hacer para salvarnos no es necesaria para la salvación. El Rey hizo todo en nuestro lugar. Que gracias a Cristo ya no tenemos que obrar para ser salvos, sino que ahora somos salvos para obrar. Hay un cambio en el corazón de tal manera que cualquier cosa que nosotros queramos hacer por el Señor no es porque queramos ganarnos el cielo, es porque Él ya ganó el cielo por nosotros. Hay una nueva motivación. Ya no hay una carga en servirle al Señor, no. Porque está también esta idea de que tú tienes que arreglar tu vida para llegar al Señor. No. El Señor te quiere roto, quebrantado. ¿Por qué? Porque Él quiere depositar una fe en ti para que Él te pueda restaurar y utilizarte para su gloria. Y la única manera es reconocerle que Él es no solamente nuestro profeta eterno, que nos está diciendo eso, sino nuestro sacerdote eterno, que pagó el precio eterno de nuestra alma y de nuestra vida. ¿Qué también nos enseña a nosotros? Que nosotros tenemos un ministerio sacerdotal como iglesia. Y esto es una de las cosas que la Reforma pudo rescatar de las Escrituras, y es que nosotros tenemos un sacerdocio. El sacerdote tenía como oficio, como dije anteriormente, representar al hombre ante Dios, reconciliarlo con Dios. Jesús nos reconcilió con Dios por medio de su sacrificio en la cruz. Ahora, eso nos enseña de que nosotros ahora tenemos un llamado a reconciliar a toda esa gente con el Señor. Nosotros tenemos una comisión sacerdotal donde nosotros representamos el reino de los cielos en la tierra para que las personas vengan al arrepentimiento y puedan ser salvas, para que puedan ser parte de lo que el Señor está trayendo y va a seguir trayendo. Nuestra obra del reino es cultural. Nuestro llamado como sacerdotes en Cristo Jesús es transformar la cultura. Y eso significa que tenemos que meter las manos en el arado y tenemos que entonces hacerle saber a la gente que nosotros tenemos la mejor alternativa para transformar los corazones de la gente, para que esos corazones transformados transformen la cultura y podamos establecer el reino de Dios en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado, como dijo Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que el reino de los cielos ya está aquí, está inaugurado. Nosotros somos parte de eso y como sacerdotes tenemos una gran comisión, y es ser los representantes del Señor en la tierra para que las personas se puedan reconciliar con el Señor. ¿Y dónde ocurre eso? ¿En sus trabajos? ¿Dónde ocurre eso? ¿En su familia? ¿Dónde ocurre eso? En cualquier lugar donde el Señor los ponga. Eso implica que nosotros tenemos que sacar de nuestro tiempo para orar, interceder
y poder discipular a otros para que puedan ver el cristianismo como la única alternativa. Ese es nuestro oficio sacerdotal. Y ya no tenemos que ir a un templo a hacerlo, no. ¿Por qué? Porque ya el Señor es nuestro templo. Somos templos andantes, siendo sacerdotes, reconciliando al pueblo con Dios. Hemos visto que nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, no solamente es nuestro profeta eterno que nos recuerda las promesas del Señor, y más ahora que Él las garantizó en la cruz por siempre, vemos también que Él es nuestro sacerdote eterno que intercede por nosotros en los momentos más angustiantes en nuestra vida. En medio de la adversidad, como estamos mencionando anteriormente, tenemos un trono de la gracia que simplemente con doblar rodillas y pedirle ayuda al Señor, ya estamos ahí. Hermanos, eso es un regalo. Tercero, ante todo esto, Jesús también es nuestro Rey eterno. Dice el verso 3, más adelante, habiendo efectuado purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Es bien interesante que el Rey eterno no fue coronado, no tuvo una coronación elegante. Fue una coronación que le costó la vida. Cuando Dios lo exaltó, primero lo exaltó en una cruz. ¿Qué nos dice esto? El rey también era un oficio ungido. Era ungido para poder representar a Dios ante el pueblo. El sacerdote representaba el pueblo ante Dios. El rey en Israel representaba a Dios ante el pueblo. Implica que él era el que representaba la justicia y rectitud del Señor. El sacerdote representaba la misericordia y el amor de Dios, mientras que el rey representaba la justicia y rectitud de Dios al pueblo. El rey significa que hay una autoridad, hay un estándar a seguir. Y como dije anteriormente, Jesús es el único rey que pagó el precio de su propia ley para abrir a su reino a sus enemigos. Jesús es el único rey en la historia que en vez de establecer bandera, no, él sacó bandera, fue al lugar donde sus enemigos, dejó que sus enemigos lo mataran, tanto políticos y religiosos, para que luego él pueda con misericordia y amor restaurar a esos que lo crucificaron. ¿Y quiénes son esas personas? Eran los romanos y los judíos, pero representan a nosotros. O sea, que el rey mismo, que sabía muy bien que éramos enemigos, ese mismo fue el que dijo, para que ellos entren a mi reino, yo voy a pagar el precio de mi reino. Yo voy a ejecutar mi ley encima de mí para que se pague esa deuda y ellos puedan entrar a mi nación. Ningún rey en la historia hizo eso. Solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único rey que su ceremonia de coronación fue por medio de una ejecución. En ningún momento en la historia vemos que un rey fue coronado cuando le quitaron la cabeza. Yo estoy bien seguro de eso. En este caso, este rey, y para ser más escandaloso en ese tiempo, fue crucificado. Cuando tú eras crucificado, eso significaba que tú eras el peor, tú eras lo peor de la sociedad. Y no solamente fue crucificado, él también fue lapidado, también fue latigado, y se le puso una corona de espinas mofándose de sus afirmaciones mesiánicas. Pero ¿qué hizo Dios? Luego de que injustamente lo hayan crucificado, Él lo vindicó. Él dijo, no, todo lo que Él dijo era cierto. Y Él es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Él es el Rey que yo envié. Pero ese Rey tenía que morir. El siervo sufriente, antes de ser el hijo del hombre, tuvo que ser el siervo sufriente. Es el único Rey que en vez de ser servido, vino a servir. El pueblo hebreo esperaba al Hijo del Hombre que estaba sentado en su trono para establecer el reino de Dios. Jesús afirmó ser el Hijo del Hombre. Ese era su título favorito. Pero para los judíos, el Rey de Dios establecería este reino, pero nunca pensaron que ese rey, ese Mesías,
ese hijo de hombre, iba a morir crucificado. Pero ¿qué fue lo que movió a estos mismos judíos a transformar sus vidas de tal manera que rechazaron su antigua fe para abrazar a este Mesías? Una de las evidencias más contundentes del cristianismo es lo que se llama una mutación religiosa. Los judíos que creyeron en Jesús transformaron sus vidas de tal manera como si el reino de Dios yo estuviese aquí. ¿Qué significaba el reino de Dios para los judíos? Era que este rey, este Mesías, iba a venir a conquistar a todas las naciones, establecer paz en la tierra y restablecer el pueblo de Israel. Pero ellos no pensaron, ellos no estaban pensando que este rey iba a ser crucificado. Y sobre todo la resurrección. Ellos creían en una resurrección. Lo que pasa es que ellos creían en una resurrección que era al final de los tiempos. Pero cuando estos cristianos o estos judíos vieron que Jesús se levantó de entre los muertos con un cuerpo glorificado y se les apareció y comió con ellos, ellos dijeron, espérate, no, es verdad, el reino de Dios está en la tierra y acaba de ser inaugurado con esta resurrección. Es por eso que ellos dijeron, Cristo es rey, Jesús es rey. Las promesas han sido cumplidas. Ahora tenemos a alguien que reina en ese trono. Pero ¿qué nos dice eso hoy? Porque yo puedo estar diciendo que sí, Cristo es rey, Él reina, las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron, tenemos un Mesías, pero ¿qué nos dice esto hoy? Nos dice que Jesús es el Rey soberano que en medio de nuestra adversidad, independientemente de quién sea nuestro gobernante terrenal, jefe de trabajo u otras autoridades, Él sigue siendo soberano. Nos dice que cuando el sistema político utiliza nuestra situación como manera de hacer campaña, terminamos siendo el medio para el fin. Mientras tanto, este rey justo quiso tomar en serio nuestra situación cósmica, nuestra situación de pecado, y la puso en su cuerpo. La puso en su cuerpo. Es el único donde el fin eres tú y el medio fue Él. Los políticos de ahora, ellos tienen un fin y tú eres el medio. El rey eterno te vio a ti como el fin y Él fue el medio para reconciliarte con Dios. Yo quiero servirle a ese rey, no sé ustedes. Pero un rey que me ve a mí como el fin, aún yo siendo nada, aún yo dándole la espalda, terminó siendo el medio para que yo pueda reconciliarme con Él. Y eso es más que suficiente para adorarlo. Y no solamente eso, Él es eterno, Él está reinando ahora y no importa lo que esté diciendo la gente. ¿Sabe qué nos dice también? Que cuando el sistema religioso ha sido abusivo, Jesús, como rey justo, hará justicia a favor de aquel que sufrió el abuso religioso para que tuvieran una religión correcta. Jesús va a hacer justicia y va a hacer que estos ministros que utilizaron la fe como medio de ganancia para sus cosas rindan cuentas ante su presencia. Y quiero decir esto del corazón porque yo estoy bien seguro de que muchos de ustedes o de cualquier persona que nos esté escuchando, la razón por la cual mucha gente no va a la iglesia hoy es porque el sistema les falló. Y estoy diciendo la iglesia. Y yo les quiero decir algo. Jesús está de acuerdo contigo. Si la iglesia te falló, fue porque no fueron fieles a su rey. Pero el rey sigue siendo fiel a ti. Si la iglesia te falló, déjame decirte de que el Señor ve tu causa, porque Él también fue crucificado por autoridades religiosas. Si ustedes quieren ver cómo un sistema religioso le falló a alguien, el sistema religioso que estaba proclamando su reino fue el mismo que crucificó a su rey. Él sufrió el abuso religioso y el abuso político para que nosotros en medio de ese abuso político y religioso que hay en el día de hoy, nosotros podamos decir que tenemos un rey en el trono y que nuestro trabajo es para servir a Él independientemente de lo que está pasando en nuestra sociedad. Cristo es rey. ¿Qué nos dice también? Que la fe nos hace aliados de este rey. Ese es el evangelio. Que el rey bajó de su trono
para vivir la vida que no podíamos vivir, morir la muerte que merecíamos morir y resucitar al tercer día para justificarnos y vindicarnos como Él fue vindicado y justificado ante Dios. La fe es lo único que te deja decir a ti: Él es mi Salvador, Él es mi Señor y Él es digno de toda adoración y vida entregada. Y en medio de la adversidad yo simplemente te quiero decir que Cristo sigue siendo rey. Él no ha dejado de reinar. Él no ha dejado de estar en control. Probablemente esta sea la palabra que tú necesitas si estás pasando por un momento donde sea que las cosas de la vida que nosotros nunca esperamos, que no podemos controlar, están agobiándonos, o simplemente hemos pasado por momentos de adversidad por culpa de aquellas autoridades que nosotros no podemos controlar. Cristo no solamente es rey, es nuestro sacerdote y es nuestro profeta en medio de la adversidad, hermano. Dice Hebreos 7, del 1 al 3, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es increíble que tenemos un Mesías, un ungido, que no solamente nos representa ante Dios, sino que representa a Dios ante nosotros en nuestra vida. Y que derramó su Espíritu Santo para ungirnos a todos nosotros, para que nosotros también seamos profetas, seamos sacerdotes y seamos reyes. Porque que yo sepa, a todo el mundo se le prometió un reino de reyes y sacerdotes. ¿Saben quiénes son ellos? Ustedes que son la iglesia. Nosotros somos el reino de reyes y sacerdotes, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, para establecer el reino en la tierra, para cuando Él regrese, Él lo pueda terminar. Esa es nuestra misión. Aún en medio de la adversidad, como los primeros judíos estaban pasando, por haber recibido a su Mesías que tanto esperaron por siglos. Y esto se lleva a un contexto bastante interesante y quiero terminar con esto. Estamos hablando también de que habían romanos en el asunto, en la sociedad judía donde el autor de los Hebreos estaba escribiendo esto. Y yo quiero que ustedes se imaginen una conversación hipotética entre un cristiano y entre un ciudadano romano que es pagano. Y quiero ser bien claro, el mundo antiguo donde el cristianismo salió, no había falta de religión. Los judíos tenían la adoración, ¿verdad? En su templo, hacían sus sacrificios, tenían sus sacerdotes, tenían sus profetas. Lo único que estaban esperando un rey. Los romanos tenían un panteón de dioses, tenían un rey que era el César, que era supuestamente hijo de los dioses, y también estaban los griegos y un sinnúmero de religiones paganas que estaban en aquel tiempo. En Roma, toda religión era legal siempre y cuando no estaba ocupando el lugar que el César le tocaba. Y yo me estoy imaginando y esto fue algo que el pastor Tim Keller estaba diciendo en una exposición de Romanos, y él dice que si tú te imaginas esta conversación hipotética que tuvieron un cristiano y un romano, básicamente el romano te dice: cristianismo, eso suena bastante innovador. Estoy viendo que ustedes están cogiendo a mujeres y pobres. Qué interesante eso. ¿Y quién es su Dios? Y el cristiano le contesta: pues Jesús es nuestro Dios. Ok. Entiendo. ¿Y dónde está su templo? ¿Cuál es su templo? Díganme. Tienen que haber un lugar donde ustedes tienen que ir a adorar. El cristiano le contesta: Jesús es nuestro templo. El romano: ok. ¿Y su sacrificio? Obviamente tienen que hacer un pago para que este Dios les haga favores. El cristiano le contesta: Jesús es nuestro sacrificio. Y no es para hacer favores. El romano: ok, tienen que tener sacerdotes aunque sea. Todas las religiones aquí tienen sacerdotes, o sacerdotisas, o profetisas, que den los oráculos y todas esas cosas.
Y el cristiano le contesta, sí, Jesús mismo. Y el romano, ¿y qué religión es esa? O sea, eso no es religión, no hay sacrificios, no hay templo. Eso no es religión. Con razón les dicen ustedes ateos, porque esa fue la primera acusación que se le hizo a los cristianos, que eran ateos. ¿Por qué? Porque adoraban de manera diferente. Parecía que estaban siendo una comunidad sin ir a un panteón a adorar. No, porque ya no era necesario. Ya el rey estaba en su trono, ya el sacrificio estaba hecho y ya había un intercesor entre Dios y los hombres. El romano por último le pregunta, ¿y qué religión es esa? Con razón no he sabido de ella y el César la aborrece. Y el cristiano le contesta, ¿verdad? Y Jesús es nuestro César. Y es por eso que los santos de la antigüedad estaban sufriendo. Porque donde todo el mundo decía que el César era el rey, ellos le contestaban, no, el Señor, Cristo es nuestro rey. Pero vamos a orar por el César para que el Señor lo bendiga. Ellos decían, él puede decir que él es hijo de Dios y que nosotros sabemos que eso no es verdad. Cristo es rey, pero nosotros vamos a orar por él. Es por eso que el cristianismo no era considerado una religión atea y una religión ilegal. Pero sabemos muy bien que el imperio romano dejó de ser. ¿Y quiénes están aquí ahora? ¿Quién es rey? Cristo es rey. So que ante nuestra adversidad, hermanos, para terminar, Jesús es el profeta que nos recuerda las promesas de Dios. En nuestra adversidad, como profeta nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. Jesús es nuestro rey justo, que en medio de un mundo injusto y corrupto siga reinando. Dios hará justicia por nosotros, sea ahora o cuando Él regrese. Pero el Señor es justo y está viendo la injusticia que nosotros pasamos. Jesús es el sacerdote que pasó por lo que nosotros pasamos a diario para poder interceder con nosotros diariamente. Tenemos un rey y sacerdote que tiene empatía con todos nosotros. Y eso es una palabra que se nos ha olvidado. Que un rey gobernante no solamente paga el precio de mis errores, sea también el mismo que nos dice, yo pasé por lo que tú pasaste, por lo tanto, yo sé muy bien cómo consolarte. Eso nos deja saber, hermano, que este mismo sacerdote y rey, hay unas consecuencias. Si Cristo lo dio todo, ¿por qué rechazarlo? Ante este evangelio de que Cristo es rey y que ya pagó el precio y que tú eres bienvenido al reino por medio de la fe, la incredulidad te deja en el estado que tú estás. Hay solamente una respuesta: fe o incredulidad. Si tú crees que tú puedes interceder, si tú crees que puedes justificarte ante Dios por lo que tú estás haciendo, sabes muy bien en el corazón de corazones de que eso no puede ser posible. Pero hay buenas noticias. El rey pagó, está intercediendo como sacerdote y como profeta, te está diciendo que te arrepientas y que vengas a este reino para nosotros poder transformar la cultura y tú ser parte de eso de manera eterna. Para aquellos que están en aflicción, para aquellos que están pasando adversidad, Jesús te está hablando ahora mismo como profeta. Jesús está intercediendo por ti en estos momentos como sacerdote y el Señor está en control de todo porque Jesús es rey. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. ¿Cuál será tu respuesta? Inclina el rostro, vamos a orar.